Son las 7:03. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 26 de mayo, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a partir de las 9 de la mañana los canales 29 del Universo, que se incorpora al igual que el canal 24 a la transmisión de El Sol de la Mañana, se incorporan esos canales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos a ver inmediatamente nuestra agenda en este 26 de mayo. Bueno, señores, tenemos un adelanto de la apertura por el Día de las Madres y otras incidencias de la pandemia en la República Dominicana. Chile y Brasil en situaciones muy complejas por la pandemia, agravada por otras complicaciones sociales. Tenemos la proclama electoral para las elecciones en el exterior y la ejecución de una sentencia perjudicial para el Partido Revolucionario Dominicano. También, hay una situación ahí muy peculiar, un sicariato muy peculiar en San Francisco de Macorís. Y por último tenemos las declaraciones de el senador José Ignacio Paliza, presidente del PRM, sobre el tema de los fondos de pensiones. Entonces, señores, esos son los temas que nos proponemos abarcar en el día de hoy, expresando nuestra solidaridad con la familia del joven Anauris Castillo, que está reportado como desaparecido desde hace varios días cuando salió a ejercitarse en el kilómetro 15 de las Américas, donde reside, y hasta ayer veía que sus familiares estaban procurando auxilio para saber de él. Nosotros vamos a ver cómo podemos colaborar también con la localización, que ojalá sea con vida, de Anauris Castillo. Entonces, señores, miren, hubo un adelanto autorizado por la Comisión de Alto Nivel que está manejando el tema de la pandemia en el gobierno dominicano, para que las tiendas que están ubicadas en los centros comerciales abrieran para permitir que la gente que quisiera procurar algún obsequio para las madres tuviera más facilidades para hacerla. Yo creo que esta medida es una medida que no agrega nada que vaya a dañar la desescalada que se está llevando a cabo. No creo que las tiendas sean provocadoras de grandes aglomeraciones. La gente va a las tiendas y habitualmente las tiendas se desempeñan con un nivel de distanciamiento entre la gente que está en ellas. Y ahora más, cuando ya eso es una cuestión obligatoria. En cualquier tienda por ejemplo, de Agoramall, cualquier tienda de cualquiera de estas plazas, tal vez a la hora del pago en la caja es que uno ve que hay una fila, pero esa fila lo que hay que hacerla con mayor distanciamiento donde eso se dé.
Entonces, yo creo que esto es una contribución que es doble, porque empieza a ayudar a esos comercios a irse readaptando, a empezar a reactivarse, a empezar a mover sus inventarios, pero también a la propia gente que este es un día comercial, pero muy hundido en nuestras tradiciones, y entonces le facilita la vida de la gente. Es decir, eso yo creo que es una medida realmente correcta. Y además, aunque hay críticas a la desescalada, hay gente que está opinando que esto debió esperar, no podemos dejar de tomar en cuenta que nosotros no somos unos entes aislados del mundo. Nosotros hemos hecho lo que los países que han actuado de la mejor forma con relación a la pandemia han hecho, que han tenido momentos de cierre casi total de su economía y después han ido a procesos de reapertura con la pandemia, porque la pandemia no ha desaparecido de ningún lugar ni va a desaparecer. Entonces, es obvio, por ejemplo, que ayer hablábamos de que los aeropuertos dominicanos van a empezar ya a operar con un nuevo protocolo a partir del día 1 de julio, cuando entra en vigencia ya la última parte de la desescalada. Bueno, lo propio anunció España. Los aeropuertos de España ya estarán abiertos a partir del día 1 de julio. Incluso ya España, a partir del 1 de julio, va a permitir que la gente llegue a España sin tener que someterse a una cuarentena. Entonces somos parte de un mismo mundo que ha estado interactuando con esta pandemia, haciendo en cada momento lo que debe hacerse para enfrentarla. Es saludar la llegada en el día de ayer de 196 dominicanos que se encontraban varados en España, y por esta formidable labor que ha hecho la Cancillería Dominicana, los respectivos embajadores y cónsules, en este caso el cónsul Santiago Rodríguez de Madrid y el embajador Olivo Rodríguez Huerta, que estuvieron haciendo estas coordinaciones desde hace tiempo, hasta lograr que ayer ya estuvieran en territorio dominicano estos 196 dominicanos que tenían más de 2 meses varados en España, tratando de regresar a su país. Entonces, saludamos este regreso. También hay unas declaraciones que ofreció en el día de ayer Monseñor Jesús Castro, el obispo Monseñor Jesús Castro, que es el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, reconociendo pues al gobierno no solo por la forma en la que ha manejado la pandemia en el plano sanitario, sino además por la forma como ha manejado el tema de las ayudas sociales. Entonces, señores, hagamos uso prudente de esta primera fase de la desescalada. Hagamos las cosas que podemos hacer en ella, pero guardando el debido distanciamiento, colaborando todos, porque esto es un asunto de doble vía. No es solo que yo puedo ser un factor de contagio del virus, es que también lo puede ser usted. Entonces, cuando usted se protege y yo me protejo, yo lo protejo a usted, usted me protege a mí, todos nos protegemos, porque no sabemos quién en determinado momento pueda ser un portador asintomático, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Es doloroso, es difícil, nosotros que somos pues tan cercanos, pero lo mejor es estar vivo y estar en salud, y ya nos llegarán épocas donde
podremos tener un nivel de compartimiento más próximo a los que estamos acostumbrados. Aunque yo creo que hay normas que se han establecido ahora que deben ser normas permanentes. Yo creo que todo el que trabaja en la fase de expendio de alimentos y sobre todo de alimentos cocinados, siempre debe tener un tapaboca. No en ocasión de esta pandemia, no, siempre debe tener un tapaboca. Todo el que trabaje con alimentos debe tener un tapaboca. Costumbres que nosotros tenemos, por ejemplo, la de bendecir los alimentos. Sí, a bendecir los alimentos, pero los alimentos bendígamelos con los alimentos tapados. Con los alimentos tapados y todas esas cosas. Entonces después vamos a compartir. La gente alrededor de un buffet debería ir con tapaboca al buffet. Aunque ya cuando esté en su mesa se quite el tapaboca. Esto en esta etapa, para poder hacer una mayor integración, las cosas tienen que manejarse más o menos de ese modo. Entonces, vamos con la situación de estos dos países que son Chile y Brasil, dos países sudamericanos que están viviendo una situación muy crítica con la pandemia. Y esta situación crítica se suma a situaciones políticas difíciles, porque en el caso de Chile, sabemos que Chile viene de una crisis económica, política, y entonces le llega la pandemia. Le llega la pandemia a un país que estaba en medio de protestas. La pandemia ha desbordado el sistema sanitario chileno. En Chile, que es un país de 18 millones de habitantes, hay 2.400 salas o camas de UCI. Esas 2.400 salas de UCI están desbordadas. Están desbordadas. En Chile hay 2.400 servidores de la salud que han sido contagiados por el virus. Y entonces, también, producto de esta situación, algunos hospitales han puesto en cuarentena a los compañeros de esos servidores de la salud que fueron afectados. Lo que quiere decir que una parte de los hospitales está operando por debajo de su capacidad con relación al personal que requieren para enfrentar la pandemia. Entonces, esta es una situación sumamente crítica. Estamos hablando de que al corte de ayer, Chile tenía 73.997 contagios y ya contaba 761 fallecidos. Y entonces, señores, ustedes saben lo que es un país que registra en apenas 24 horas 5.000 contagios. Eso realmente es una cuestión totalmente desbordada. Entonces, el sistema sanitario chileno ha quedado totalmente rebasado por la magnitud de esta pandemia. Y en términos políticos, el gobierno está muy disminuido para poder dirigir todo este proceso con el liderazgo que se requiere
frente a una situación como la que se está viviendo. Entonces es una situación sumamente crítica. Pero la situación de Brasil es una situación más compleja aún. Porque imagínense, en estos momentos en que Brasil ya es el segundo país del mundo que ha sido más afectado por el coronavirus, en estos momentos Brasil, aparte de esta situación, pues tiene un problema de político. El presidente tiene un enfrentamiento con el Tribunal Supremo. El presidente está acusado por el ex colaborador, la figura, digamos, más destacada de su gabinete, que fue el ex juez Moro, que fue ministro de Justicia ahora, junto con Bolsonaro, le renunció y ha acusado a Bolsonaro de obstrucción de la justicia por una investigación que involucra a los familiares de Bolsonaro. El Supremo pues ha tomado decisión con relación a eso. Bolsonaro está tratando de destituir a un miembro del Supremo y hay un enfrentamiento ahí sumamente inoportuno a la hora de enfrentar una tragedia como la que está enfrentando Brasil. Una tragedia que se refleja en el hecho de que un país que cuente en un día, señores, en las últimas 24 horas, cuenta Brasil, nada más y nada menos que 1.179 muertos. 1.179 muertos en 24 horas. Y ya Brasil suma 17.971 muertos. Suma Brasil. Brasil tiene en estos momentos, en el último corte, ya puedo estar atrasado, 374.898 casos de contagio. Es verdad que es un país inmenso, es verdad que es un país que debe tener más de 140 millones de habitantes, pero aún así es un país que está totalmente desbordado. Y ustedes saben cuál ha sido la respuesta del presidente que se gastan los brasileños, del presidente que fue producto de la voluntad popular de los brasileños. Usted sabe cómo ese caballero ha decidido ahora enfrentar a este enemigo silencioso. Pues ha decidido enfrentarlo con militares, es decir, declarar la guerra al coronavirus con militares. Y ha designado en el Ministerio de Salud a un militar. Y su gabinete, en gran medida, está ahora compuesto por militares, lo que Brasil no veía desde el fin de la dictadura brasileña. La dictadura brasileña terminó, la dictadura militar que se inició en el año 64, terminó en el 85. Entonces, señores, ustedes saben lo que es un país enfrentar una pandemia, enfrentar esta condena a muerte de muchas personas sin el liderazgo necesario para hacerle frente a la situación. Entonces, es terrible, es terrible. No sabemos cómo va a terminar Brasil, pero eso realmente no termina bien. No termina bien. Brasil está camino a convertirse en el país más afectado del mundo. Brasil va a terminar con la situación que tiene, va a terminar superando a Estados Unidos en el nivel de impacto de esta pandemia, porque no se ve por dónde se pueda controlar esta curva en un país donde los ministros médicos renuncian
porque el presidente le quiere decir a esos ministros qué es lo que tienen que recetar. Si los ministros no aceptan que van a recetar eso, pues ellos se van, desde luego, porque ¿quién puede bregar con un presidente que no reconoce que en estos momentos hay que buscar equipos y dejarse asesorar, dejarse llevar? Es verdad que usted tiene la decisión política, pero tiene que dejarse asesorar, dejarse conducir, dejarse llevar. Terrible, señores, esa situación que está padeciendo Brasil y la situación que está padeciendo Chile. Entonces, bueno, en relación con el tema de la proclama electoral para el voto en el exterior, muy bien. Yo creo que la Junta Central Electoral ha hecho lo correcto. Se desarrolló una campaña para decir que se quiere impedir el voto de los dominicanos en el exterior. Esa campaña fue cogiendo fuerza y yo creo que no debemos desarrollar unas elecciones en las que quede esa impresión. La Junta Central Electoral, ¿a qué entonces ha jugado? Ha jugado al hecho, bueno, como se insiste en que no hay ningún problema para el voto en el exterior, que se vote en el exterior. Que se vote en el exterior. Entonces ya ahora lo que tenemos que hacer todo es contribuir para que sea posible ese voto, independientemente de la posición que uno haya tenido, no por oposición al voto, sino por la realidad que se está enfrentando en este momento. Pero lo correcto ahora es que todos contribuyamos a que se pueda votar en el exterior y ya veremos después, pero ahora es que se ejecute eso para que ese no sea ningún motivo para quitarle legitimidad a los resultados de unas elecciones. Entonces ahí podemos decir como Melton, bueno, o como el amigo de Melton, podemos decir como el amigo de Melton, ya se ha dibujado la paloma. Ya la Junta dibujó la paloma para que se vote en el exterior. Ahora todos tenemos que colocarle el pico y que coma. No, ya la paloma está hecha. Queríamos la paloma para el voto en el exterior, ya está hecha. Ahora busquémosle el pico a esa paloma, pongámosle el pico y hagamos que la paloma coma. Hagamos que coma, contribuyamos todo a eso. Por suerte todos los partidos políticos lo apoyan. Y todos los partidos políticos lo apoyan y es natural. No hay un solo dirigente político del exterior que no quiere elecciones, porque si él no quiere elecciones no tiene razón de ser. Entonces, vamos a apoyar esta cuestión. En relación con la decisión de la Junta Central Electoral que acata una decisión del Tribunal Superior Electoral, bueno, esto ahora obliga a una modificación de la boleta. Estamos hablando de un cambio en 20 casillas de la boleta, porque el criterio general también afecta a otras organizaciones. Es verdad que hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo. No obstante, yo entendía que si estas elecciones ya no son una posposición de las elecciones que debieron celebrarse el tercer domingo de mayo, la boleta debió ser la boleta que regía para el tercer domingo de mayo y que esa boleta no debió experimentar ningún cambio. Pero la Junta Central Electoral ha entendido que procede este cambio. El PRD dice que se trata de una decisión arbitraria, desproporcionada, carente de fundamento jurídico, ilegal e inconstitucional, pues el Tribunal Superior Administrativo, mediante su sentencia, y cita la sentencia dictada por su segunda sala, no ordenó esa derogación, sino que tan solo rechazó el recurso del PRD contra la resolución dictada por la Junta Central Electoral. El PRD dice que va a recurrir a los tribunales. Uno sabe que hay poco tiempo para esto,
y la campaña tiene que armarse sobre base realista. Si ahora el PRD, en vez de estar en la 3, va a estar en la 4, pues hay que armar una campaña porque hay poco tiempo y la campaña tiene que ser sobre la base de la realidad. Cuando esa realidad logre revertirse en tribunales, probablemente ya haya pasado el tiempo de las elecciones. Entonces, esa es lamentablemente para el PRD la realidad, y para los otros partidos que van a resultar muy perjudicados. Quería hacer referencia también a una situación ahí, la muerte de una señora, una joven en San Francisco de Macorís, que se llama Sífora Joanca Rosario, mejor conocida como Sus. Ella era secretaria de un señor que se llama Nestalí Mena, que es a la vez el promotor del residencial Nestalí 3. La policía ha dicho, esta señora iba a trabajar, iba para el lugar donde ella trabaja, en una pasola. Ahí la interceptaron y le dieron un tiro. Ella muere. Se descubre que esto es un acto de sicariato. Lo extraño es que mataran a esta joven, que la posición que tiene es de secretaria de la persona a la que supuestamente le están haciendo un reclamo de una deuda. Es decir, ahí deben haber otras cosas que no se han establecido, porque no tiene sentido que maten a una secretaria de una persona para supuestamente hacerle llegar un mensaje a esa persona. Esto ocurre siempre con gente que son más próximas, que generan más dolor. Entonces, ahí parece que hay cosas que no se han dicho o que se han reservado en relación con eso. De todas maneras, rechazar ese hecho, dice la policía que ya tiene a los individuos que fueron los autores materiales, y el supuesto autor intelectual lo tiene claramente identificado en el caso de esto, que sería como el regreso del sicariato a la República Dominicana. Miren, señores, hay finalmente unas declaraciones que ha ofrecido el presidente del PRM, el senador José Ignacio Paliza, con relación a la propuesta de retiro del 30% de los ahorros de los trabajadores en los fondos de seguridad social. Lo que yo he llamado un falso debate, y lo he llamado falso debate sustentado en posiciones como esta. Hay diputados del PRM amagando allá en la Cámara de Diputados, supuestamente apoyando este proyecto, un proyecto que no tiene el apoyo de ese partido, porque ya se ha pronunciado Luis Abinader con relación a ese tema. Ya se ha pronunciado Eduardo Sanlo Batons, que es el encargado de finanzas. Ahora se pronuncia el presidente del PRM, y el presidente del PRM dice lo siguiente: el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, afirmó que no se le puede pedir a los trabajadores dominicanos que paguen la crisis económica provocada por el COVID-19 con el 30% de los fondos de la AFP, y dijo que esa responsabilidad corresponde al gobierno. Paliza, quien representa en el Senado al PRM, indicó que el gobierno es el que tiene que procurar los fondos. En definitiva, su posición es de oposición a ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que lo que promueven diputados del PRM, hay diputados de todos los partidos en eso, pero lo que promueven particularmente los diputados del PRM, que son la mayoría de los que insuflan a un vocero que no tendría ninguna posibilidad de esto, porque si esto lo estuviera planteando sencillamente el vocero del Partido Reformista, esto no estuviera en discusión. No estuviera en discusión, porque no tiene ni siquiera la posibilidad de poner el tema en la agenda. No, el tema está en la agenda
porque diputados de fuerzas políticas que no están de acuerdo con ese proyecto, allá promueven ese proyecto. Lo que quiere decir que el proyecto no llega a fin porque, en definitiva, esto tiene que pasar por un consenso con las cúpulas de los partidos y al margen de esas cúpulas no habrá decisión con relación a ese tema. Por eso es que yo le he llamado un falso debate, es decir, generar unas expectativas sobre una cuestión que no es un proyecto que está avalado por las organizaciones políticas a las que pertenecen esos diputados. Es muy preocupante el clima que se está creando con esto. Muy preocupante. Señores, el tipo de reivindicaciones alcanzada por esa modificación de la Ley de Seguridad Social en el mundo laboral de hoy, no se vuelve a alcanzar jamás. El tipo de reivindicaciones que logró esa Ley de Seguridad Social en el mundo laboral, que define muy bien Guy Standing en su libro El precariado, que él dice que el precariado es la nueva clase social. Ya no se refiere al proletariado, sino al precariado, hablando de la precarización en las reglas laborales, que es una característica del mercado al que nos estamos enfrentando actualmente, que era así antes de esta pandemia y que ahora es peor. Ahora es peor por una menor disposición de fuentes de empleo y además por las amenazas que tienen los empleos tradicionales frente a las nuevas tecnologías que vienen desplazando esa mano de obra. Es decir, unas condiciones laborales como esa, que fueron pactadas, altamente beneficiosas y que garantizan una redistribución social importante, es muy difícil que en el mundo laboral se vuelva a pactar algo así. Si dañamos eso, si le ponemos la mano a eso para dañarlo, yo creo que en el futuro podríamos realmente arrepentirnos. Cambio y fuera.